En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, en el análisis político de la semana. ¿Cómo le va la vida? Muy bien, John Didier, muy buenos días para usted y obviamente para todas las personas que hoy nos continúan siguiendo y a los nuevos que llegan a la audiencia de Al Día Noticias. Muy bien, vamos de nuevo con los resúmenes de la semana. Sí, señor. El gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, Sí. acaba de hacer un llamado angustiante sobre la situación de orden público en su país. Al Día Noticias ha conocido que la situación es tan desesperante por la fortaleza que han tenido últimamente las organizaciones armadas al margen de la ley, que hasta las iglesias están cerrando sus sedes. Muchas iglesias tienen sedes en todo el país. Hay iglesias, y le voy a decir el nombre propio, Nita de Narón, Ujú, que he conocido, cerró porque no podía con la extorsión y con los robos de los delincuentes. ujú. Entonces, es imposible. Entonces, aquí está el gobernador del departamento del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, y sobre esta declaración iniciamos nuestro análisis político de la semana, como quiera que se han ido fortaleciendo los grupos armados al margen de la ley en el país, en el gobierno de Gustavo Petro, por todo lo que han sido los procesos de paz, por todo lo que es el programa de la paz total, los ceses al fuego, que no los cumple sino el ejército colombiano, porque está demostrado que la guerrilla del ELN y las disidencias no cumplen con estos ceses al fuego. Entonces, aquí el gobernador del departamento del Caquetá. Policía y ha sido imposible. Quizá cuando se decidan ir a rescatarlo a pesar de las peticiones de nosotros ya será demasiado tarde. Y entonces ahí también hemos fallado nosotros también como institucionalidad. Yo le pido perdón al pueblo caqueteño, porque a pesar de que he sido insistente en las condiciones de seguridad que se deterioran cada día más, se deterioran cada día más, no podemos decir que mejoran, por el contrario, todos los días se deterioran más. Y yo le quiero pedir perdón a eso porque estamos perdiendo esta batalla con respecto a disminución en el número de extorsión, a este control territorial que ya no existe por parte de nuestras fuerzas militares y de policía. Ya no existe, ya no existe. Hoy estamos a merced de la guerrilla en todo el territorio caqueteño. Estamos a merced de la guerrilla en la cordillera, en el plan como quiera que se quiera llamar, Segunda Marquetalia, Mordiscos, ahora Calarcá. Estamos a merced de ellos, situación nunca antes vista. Que la gente no denuncia, hombre, eso ya no puede ser discurso en ningún consejo de seguridad ni en ninguna locución. La gente no va a denunciar. O a ver, usted que dice eso en los consejos de seguridad, que la gente no denuncia, vaya y compre una finca allá, en el medio Caguán, en San Vicente, en Zabaleta, en Yurayaco, a ver si usted se atreve a denunciar y no le quitan su patrimonio. Esa es la realidad del territorio. Estamos fallando en inteligencia. Allá es donde estamos fallando. Yo le decía a la ministra y le decía al presidente, pero ministro, tenemos disparada la extorsión en el Caquetá, pero es que la extorsión no está en el marco de lo que tiene firmado con decretos de cese al fuego. Se puede actuar en contra de la extorsión, pero estamos fallando. Ahí la gente hoy ya no sabe qué hacer. La gente hoy ya no sabe qué hacer. La gente hoy, quiero decirles que con este dolor no hay nada que hacer. No hay. Ahí está el gobernador del Caquetá hablando de este tema tan delicado de la seguridad. Dice él, no hay nada que hacer. ¿Qué concepto le merece esta declaración del gobernador del Caquetá, donde dice que estamos a merced de la guerrilla que tiene el control territorial en el Caquetá? Bueno, primero, John Didier, lo que necesitamos todos los colombianos es comenzar a sensibilizarnos con lo que está sucediendo hoy en todo el país. Y obviamente el gobernador muy valiente, Luis Francisco Ruiz Aguilar, que es el gobernador del Caquetá, lo ha exteriorizado tal cual como ellos lo están viviendo. Un departamento, es que no es un municipio, es todo un departamento coaptado, o sea, apoderado de una banda delincuencial, porque eso no es tal guerrilla. Empecemos a nombrar lo que son. Son grupos mafiosos. Un grupo mafioso llamado ELN, que hoy siembra el terror en cada uno de los municipios del Caquetá. ¿Ante qué? Ante la incapacidad de este gobierno nacional de hacerle frente
Y finalmente, ¿qué es lo que le queda, por ejemplo, al gobernador? Simplemente hacer llamados a través de los diferentes medios de comunicación, redes sociales, a ver si SOS le pone cuidado este gobierno nacional y le manda apoyo de la fuerza pública. A ese estado hemos llegado. Pero lo más preocupante es que vemos que todos los días no solamente Caquetá, el Chocó, Mm. Arauca, el Valle, Nariño, prácticamente estamos perdiendo hoy, sin temor a equivocarnos, John Didier, más del 40% del territorio de nuestra nación. Y eso es muy triste porque estamos a menos de un año y medio de nuevas elecciones. ¿Usted cree que hoy hay el clima de paz, de tranquilidad para afrontar unas elecciones democráticas y libres? Yo lo dudo mucho. Y es donde nosotros tenemos que avanzar, sin perder el ojo del presente, que es el problema gravísimo de seguridad. Entonces aquí se cierne un interrogante gigante. ¿Es a propósito que está permitiendo el gobierno nacional el avance desproporcionado de estos grupos mafiosos? Eso es un gran interrogante. Y si es así, ¿con qué objetivo lo está haciendo? Yo quiero que cada una de las personas que hoy nos están viendo resuelvan esa pregunta y comiencen a hacer en sus entornos. Y ustedes van a llegar a una conclusión, que acá hay un plan maléfico, ¿sí? ¿Para qué? Y siniestro, para que en el 26 no existan elecciones, con un solo objetivo, que ellos logren perpetuarse en el poder. Entonces, ahí hay señales. Empecemos a unir puntos. Ese es un punto muy importante. Y fíjese que lo está diciendo un gobernador de un departamento alejado de las capitales, ¿sí? Entonces, es una alerta muy, muy grande, John Didier. Pero fíjese lo que también ha dicho el departamento de Antioquia, el gobernador de Antioquia, que ese también se ha pronunciado de manera fuerte, y que me dice de Elian Francisca Toro y Alejandro Eder, que tienen el problema de Jamundí con la guerrilla que se metió ya a ese municipio, y Jamundí está a 15 minutos de No, Cali, pues es que aquí ya se nos metieron a una localidad de Bogotá, Sumapaz. porque es que acuérdense que Sumapaz es una Ujú, localidad de Bogotá, de las 20 que tiene Bogotá, ujú, Sumapaz. Aquí ya ujú, empezaron a hacer retenes ujú. y quiero saber cuál fue la medida por parte de la fuerza pública en cabeza del gobierno nacional, porque aquí el que organiza, dirige y ejecuta las estrategias es el gobierno nacional en cabeza del señor presidente Gustavo Petro. Aquí no hay ningún otro, que tiene obviamente sus delegados, su ministro de Defensa y de ahí para abajo. Pero es gravísimo el avance totalmente desproporcionado y a sus anchas de esos grupos mafiosos. Sí, se acaba de conocer que en Chiviriquete ha sido invadido por la guerrilla de las FARC para el tema del narcotráfico, del oro, de la minería ilegal. Y de pronto eso pues no le duele como a nadie, porque como allá casi no vive nadie, pero que la guerrilla esté en las goteras de ciudades como Cali, Medellín y Bogotá, eso ya es mucho que decir. Ahora, usted plantea un interrogante bastante interesante y eso, si eso tiene como fin respaldar al gobierno en un futuro por parte de estas organizaciones o intimidar a la gente para que voten a favor de un candidato, porque recordemos que ya ha ocurrido en el pasado con las autodefensas, ahora se repetiría la historia, pero con la guerrilla, de hacer que la gente vote con un fusil en la nuca por determinado candidato o movimiento, porque además hay una reforma política que se acaba de presentar en el Congreso para solo existan listas cerradas. Ujú. Entonces, ese sería ya otro tema para mirar. Pero miremos también el tema de las elecciones que me parece clave y fundamental, revisar si en efecto tiene razón hipótesis como la que usted plantea, en el sentido de que se quieren embolatar las elecciones del 2026 y que esto haría parte de ese andamiaje que necesita establecer el gobierno para poder que eso ocurra. Usted ha hablado acá en su análisis de de un nuevo estallido social provocado desde el mismo gobierno. Sí, Y también a eso súmele, y es el punto donde quiero llegar, que esta semana se denunció que en el presupuesto del próximo año se redujo en un 77% los recursos para la Registraduría Nacional que debe atender las elecciones del 2026. ¿eso qué nos indica? Que el gobierno nacional está pensando en que va a existir elecciones. Pues obviamente no, porque preguntémosle al registrador
sino con menos del 30% es posible enfrentar elecciones de Congreso y elecciones de presidencia, pues obviamente no. Entonces creo que en la cabeza del gobierno ellos hoy tienen totalmente claro que no van a haber elecciones en el Sí, 26. se debería entender que si en el 2025 se tienen que preparar las Total, elecciones, contratar la logística, la materia prima, todo lo que todo. implica hacer en las elecciones, pues tienen que estar los recursos disponibles en el 2025, no en el Claro, 2026. porque es que acordémonos una cosa, John Didier, démosle las fechas aquí a las personas que nos... Las elecciones de Congreso se realizan en marzo del Marzo, 2026, o sea, correcto. 3 meses, Sí. enero, febrero, Estamos marzo, a un año claro. y cinco Y meses. exacto, y la primera vuelta de presidencia en mayo. Entonces eso quiere decir, lo que usted acaba de decir es totalmente cierto. O sea, las elecciones del 26 deben quedar totalmente planificadas, Listo, contratadas, correcto. listas en el Ujú. 2025. Pero yo le digo una cosa, hasta donde recuerdo en la memoria periodística, siempre ha sido el problema de la registraduría, que ya va a llegar el tiempo límite que tiene el gobierno para girarle los recursos para las elecciones y en el último minuto le giran la plata. Ujú. Y es lo que dice el gobierno, que realmente la registraduría no tiene un presupuesto fijo porque varía mucho dependiendo de su actividad, si tiene elecciones o no tiene elecciones. Y que además ellos cuentan con unos recursos que maneja el Ministerio de Hacienda y que se los gira en cualquier No, momento. pero es que es una entidad, debe ser autónoma, que es la que maneja, y la registraduría obviamente no tiene, no debe estar supeditada a ningún ¿Qué gobierno. es lo que dice el Sí, registrador? Que claro, debería por constitución total. asignarse el presupuesto para la Y ellos son registraduría. autónomos, es que así Ujú. se ha realizado. Que se demoren en el giro es otra cosa, pero eso es una cosa, que se demoren en girarle es una cosa. Pero lo otro es que siempre había estado dentro del presupuesto general de la nación. Esta vez dentro de ese presupuesto, el recorte era de, como usted lo indicó, más del 73%. Mm. ¿No? Entonces, empecemos por ahí. Hay otro tema que me gustaría abordar con usted en este análisis, sobre todo en lo que tiene que ver con las elecciones del 2026, y es que hay un polémico proyecto de ley que cerraría cuentas en las redes sociales en el país. Ujú, No sé ujú. si ha usted escuchado sobre el particular, pero dice el gobierno, de hecho en la cuenta de Al Día Noticias en X hemos hecho el retweet de un mensaje y lo analizamos el día inmediatamente anterior del periodista Melquisedec Torres de Sí. la cadena Caracol, él es Sí. abogado, Ujú. y dice que es realmente peligroso esto que está pasando con el gobierno que quiere tramitar este proyecto. Vamos a ver si tenemos por aquí el tuit de Melquisedec o lo tenemos como me Pero gusta. Ah, mire, ya lo sí, encontré. ok. Dice Melquisedec, ojo, proyecto de ley de seguridad digital. Gobierno pretende tener facultades para cerrar el ciberespacio, es decir, censurar las redes sociales y cerrarlas. Y adjunta una fotografía del documento de la Presidencia de la República que dice, aunque él hablaba del 9, que no adopten los protocolos, lineamientos establecidos por la agencia en materia de seguridad digital. Entonces se cierra. Y dice en el 11, desarrollar actividades de protección del ecosistema digital en cooperación con los demás organismos nacionales e internacionales, así como con otras entidades del Estado y personas jurídicas de derecho privado que administren u operen infraestructuras críticas. Ujú, ujú. Y en el 12 dice, en el marco de un puesto de mando unificado o un comité de crisis, ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante un ataque que afecte la soberanía nacional y el ecosistema digital y su economía en coordinación con el Ministerio de Defensa. Ujú. Entonces, será el gobierno, el Ministerio de Defensa, el que diga qué cuenta está representando un peligro para el gobierno. Pero usted acabó de leer un pedacito muy importante que dice en el momento de crisis. Me lo repite ahí. Dice cuando dos, tres lineecitas antes de finalizar. Ah, bueno, en el marco de un puesto de mando unificado Exacto. o un comité de De crisis, crisis, sí. ordenar el cese de operaciones en el Exacto. ciberespacio. Entonces, paremos ahí. En un momento de crisis, que es lo que este gobierno está hoy fabricando, porque ellos, ahí, Está armando el marco legal. exactamente, entonces fíjese que ellos van adelante de nosotros, Mm. porque ellos lo que están preveyendo es que va a existir ese escenario, pero
¿quién va a originar ese escenario? Ellos mismos lo están originando, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo les hablo de segundo estallido social, que va a ser mucho más violento que el primero, ¿sí? Violento y sangriento, pues va a haber un momento de crisis y van a ser. Entonces, en ese momento, si se aprobara esta ley, el gobierno tendría la facultad de empezar a cerrar autónomamente cualquier, no solamente en el ciberespacio, sino yo creo, porque hoy la mayoría también de medios de comunicación están Mutando en a las medios redes digitales, sociales. en medios digitales. Está Noticias Uno, por Claro, ejemplo. Todos los medios, todos absolutamente están todos están incursionando con migrando en lo fuerza. digital. Entonces es algo totalmente Sí, contra la ley de expresión, ¿cierto? Y de comunicación que tenemos todos los así colombianos. ocurrió en Entonces Venezuela. miremos Cerró exactamente. todos los medios de Ahora no, comunicación, WhatsApp digitales y no lo digitales. cerró, perfecto. Entonces fíjese que es el mismo manual. Aquí personas dicen, no, no, es que ya llevan 25 años. No, pero es que aquí vamos más acelerados, aquí vamos y están creando todo un mapa. Fíjese, cuando el presidente Petro en el discurso allá de la Nacional que dio hace como 15 días, le ordenó a la fuerza pública que no deberían levantar un solo dedo contra la protesta social. ¿Se acuerda? Ujú, sí, señor. Eso, es que estos son puntos. Yo le digo a la ciudadanía que nos está escuchando, son puntos importantes. Tenga un punto, ármese allá en su casa un punto. Pa, discurso contra, ordenando a la fuerza pública no atacar a los manifestantes. Pa, uno. Otro puntico importante, este. Pa. Otro puntico importante, el que le dice, el que sale 2, 3 días después, la fiscal general de la Nación haciendo un ABC contra la protección, la protesta social. Entonces, pum, otro Pero eso es puntico. competencia de la fiscalía, entre Entonces, otras por cosas. eso, entonces empezamos uno a mirar si antes, históricamente, ningún fiscal había hablado sobre el tema de la protesta social, pero aquí ya se adelantaron. Entonces, usted empieza esos puntos y a unirlos. Y usted, bueno, ¿y esos puntos unidos a dónde nos lleva? Ujú, Que están creando todo un mapa, ujú, como usted dice, ujú, entre comillas, legal e institucional, ujú. para proteger ese segundo estallido social, el cual va a ir dirigido a proteger a este gobierno y va a generar caos, ¿sí? Y en medio de ese caos y todo lo que ellos quieren generar, pues obviamente él va a tener la facultad de no llamar a elecciones o quién sabe ellos qué más están planeando, pero no llamar a elecciones, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy, muy cuidadosos y seguir escuchando, poniendo puntos y uniéndolos, porque hasta donde no solo yo, obviamente, sino otras personas que son también muy inteligentes como usted, nos damos cuenta que aquí hay algo muy extraño que está pasando. Y nos enredan con cortinas de humo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, las fake news que le preocupan tanto al presidente, pero que él parece ser una fábrica de fake news. Fíjese que Claro. ayer hicimos un especial sobre las fake news del gobierno, en la que X lo desmiente y cualquier parroquiano que investigue lo desmiente. Publicó un video de exportación o producción de aguacates en los Montes de María y resulta que ese era un video de Brasil. Ujú, ujú. Quedó demostrado y el mismo X lo advierte en la publicación. El tema que se ha puesto a rodar desde el pacto histórico, porque la representante de la Cámara, María del Mar Pizarro, Que es hermana de hermana María de María José, José Pizarro, hija senador, de Carlos Pizarro, ambas. pues ella dice que es que Carlos Galán, Ujú, Carlos Fernando, le está regalando el agua porque lo que cobra es precios irrisorios a Coca-Cola. ujú. Y resulta que esa es una concesión que hizo la cara hace Exacto. 40 años y que nada tiene que ver Bogotá, sino Sí. con La Calera, que es de donde toman el agua y no tiene que ver nada Bogotá. Entonces, esa es una narrativa, incluso me llamó y me gustó la manera como el alcalde de Bogotá le llamó la atención al presidente, porque el presidente habló sobre esa situación de las fake news y le dijo el alcalde, me llama la atención que usted cite un portal como Vándalos, que es el que está promoviendo la información, que además Vándalos ya reconoció que es cierto que el alcalde no tiene nada que ver, pero ya de ahí se pegaron todos y la gente hay una estrategia de mentir, 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 hasta convertirlo en verdad. Ujú. Y parece ser que esa es la estrategia. Sobre las fake news, de los 100 billones de pesos que salió un congresista del partido de la U, que le está sirviendo al gobierno, a decir que en el gobierno de Duque se robaron 100 billones de pesos y ahora no aparece la evidencia ni las pruebas y ha tenido que el congresista salir a decir, no, yo no tengo evidencia, la verdad, yo no sé nada de eso. Claro. Pero, Gider, a lo que voy es que esa cantidad desmesurada de fake news
eso es también sistemático y planeado, porque nos pueden hablar de otras cosas Ya y no lo nos, confesó Isabel Zuleta en y campaña, nos que fue distraen. planeado. Claro, Quemaron claro, a a Fajardo. Sergio Fajardo Sí, y luego siguieron con claro, Federico Gutiérrez a punta de claro, eso, mentiras, pues de fake y news. eso nos distrae y nos pone a hablar y a buscar entonces a ver cuál es el video original de los aguacates y hablar de Pegasus y nos montan en un Pegasus de la historia griega y bueno, todo el cuento porque nos distraen de lo realmente importante, que es todo el plan que tienen detrás de ellos para permanecer en el poder de una forma no constitucional, no institucional, que es lo que todos los colombianos debemos defender, independientemente del color. John Didier, aquí yo no estoy hablando de partidos políticos, ni de tendencias, ni de género. Aquí, a cada uno de los colombianos que estamos viviendo en el territorio de nuestra nación, debemos sensibilizarnos que debemos defender la democracia libre, ¿sí? Libre, libre, porque es muy importante, porque Porque aquí en países podemos vecinos terminar como llaman Venezuela. democracia a un esperpento que sabemos que no es democracia, ¿sí? Ujú. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, que las próximas elecciones primero existan. Y si existen, debe existirse en democracia libres, libres y sin ningún tipo de presión de ningún lado. Eso es lo que nosotros todos los colombianos debemos rodear hoy. Sí, publicó el presidente Petro en su cuenta de X. Estos son los principios de Goebbels en comunicación con las que se llevó a la sociedad alemana a ser cómplice de un genocidio. Verá usted cómo se usan en las redes por grupos neonazis y alcanza a penetrar algunos medios de comunicación. Eso lo transmitimos Claro. ayer y está en nuestro canal de YouTube. Dice el alcalde en su llamado de atención, presidente, interesante discusión. Curioso, eso sí, que cite un video de la cuenta Vándalos, uno de los medios alternativos cercanos a su gobierno, que no se caracteriza precisamente por su rigurosidad. De hecho, esa cuenta, como otras afines a usted, se ha dedicado a repetir mentiras sobre mí, la situación del agua en Bogotá y la empresa Coca-Cola. Le pregunto, presidente, ¿las teorías de manipulación de Goebbels son hoy utilizadas únicamente por la extrema derecha o también por la izquierda? Porque eso de repetir y repetir mentiras y pretender que se conviertan en verdades es una práctica reiterada de cuentas como esa que usted cita, que de lejos de ser medios de comunicación, que lejos de ser medios de comunicación parecen ser máquinas de propaganda para su accionar. Claro, cuando el presidente Petro y todos su séquito alrededor hablan de nazis y tal, pues Él está fíjese que no haciendo, hay nada más parecido a ellos sí, eso le es que iba es yo a decir, así, no hay porque nada porque Goebbels hacía, obviamente llevándolo a 1940, por allá, que no sí, eso tenían, no le había iba a ni redes decir. sociales, nada de eso, El que utilizaron, tanto critica el claro, tema de los nazis, Hitler claro, está claro, haciendo el mismo rol. igual, pero obviamente extrapolado a nuestro tiempo actual de modernidad. Y ellos lo hacían perfectamente. Fíjese que si algunas personas quieren ver, hay documentales en los cuales la primera estrategia fundamental de Hitler y su séquito de Mm. malvados fue un tema comunicacional, ¿sí? Y tenía 10 cámaras alrededor y lo que usted dice, la mentira, la mentira, la mentira repetida, 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 la volvían verdad. Y lo más, Que eso es lo que se ha apoyado a claro, Gustavo Petro. Eso sí, y a eso, mucha gente no le va a gustar, pero es que así hicieron campaña. y lo más terrible es que yo le voy a decir una cosa, era un loco. Hitler era un loco y yo creo que aquí ninguno me va a decir que no, era un loco y a ese loco le entregaron un poder y no hay nada más peligroso que un loco con poder. Y fíjese, Hitler arrodilló a Europa y puso contra la pared a todo el mundo. Y si no hubiera tenido un hombre al frente, ¿cierto? Que ese hombre fue el único que logró romper la estrategia de Hitler. ¿M? Difícilmente nos hubiéramos librado el mundo de Adolfo Hitler, ¿cierto? Que fue Winston Churchill. Winston Churchill fue el hombre que realmente se le paró al frente a Hitler y logró que los aliados obviamente se unieran y llegara a Estados Unidos a involucrar la guerra y ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros hoy, haciendo esa analogía, tenemos también un loco en el poder y lo permitimos llegar, lo subestimamos. Y a Hitler lo subestimaron en Pero su época. esos locos, como usted lo ¿Sí? llama, tienen fanaticada Claro, y lo claro, están apoyan. apoyados, pero por una fanaticada pequeña ante la indiferencia de la mayoría.
Y eso es lo que nosotros hoy debemos hacer como responsables que somos y hoy estamos en un medio de comunicación, alertar a eso. La indiferencia de nosotros, de la gran mayoría, es la que permite que esos pequeños focos, y hoy un loco en el poder como es el presidente, a mí me perdona, me dice, no soy respetuoso, pero hoy muchas de las condiciones y de los actuales de este presidente me lleva a... Y hoy no puede el mundo estar obviamente en riesgo, pero sí Colombia está en riesgo, John Didier, y eso me tiene muy, muy preocupado, o nos debe tener preocupados a la gran mayoría de los colombianos. Sí, pero mientras nosotros estamos discutiendo esto, incluso Petro va a la ONU, es hablar de Palestina, la Franja de Gaza, Israel. Aquí estamos con este panorama. Atención, y es el siguiente tema en el que lo quiero introducir. Racionamiento de agua ya en Bogotá y que se podría endurecer. Están ahora proponiendo buscar agua en el subsuelo. Lógicamente eso no es responsabilidad directa actual del gobierno Petro, aunque cuando Petro fue alcalde no dejó hacer chingazados. Ujú, ujú. Él se opone a muchos proyectos con los que él se encuentra y que de pronto si eran de Peñalosa, dice no. Entonces, mucha gente ahora responsabilizado y que cuando el Petro fue alcalde no dejó hacer chingas a dos y allí estamos hoy pagando las consecuencias, que el agua es insuficiente, no se dejó hacer otra represa. Estamos con, dice la empresa de energía de Bogotá, y logramos aquí en el Día de Noticias una entrevista con la concejal Sandra Forero, que está diciendo que el apagón para Bogotá es inminente, porque el gobierno nacional, dice ella, no yo, el fanatismo ambiental del gobierno no está permitiendo otorgar unas licencias que se requieren para instalar unas torres para la nueva infraestructura en la demanda de energía que tiene Bogotá, 160.000 nuevos hogares que se van a entregar próximamente en Lagos de Torca, y también la línea metro de Bogotá, que eso va a ser con energía, el Regiotran, que eso va a ser con energía, los nuevos buses eléctricos que deben ingresar para mejorar la movilidad y el ambiente, no va a haber cómo surtir esa energía. Apagón para Bogotá. Y también, ni hablar de la escasez de gas que ya se está hablando en este momento. Entonces, escasez de agua, escasez de energía, escasez de gas. ¿Qué concepto le merece este panorama que está a la vuelta de la esquina para Colombia, aunque el gobierno lo desestima cada que puede? Estamos ante una crisis energética total del país, un apagón total, no solo de energía, sino de gas y de desabastecimiento en todo el tema de redes, de red de agua. Entonces, ante una indiferencia, porque las alertas no se prendieron la semana pasada, de donde desde inicios de este gobierno venían diciendo que se debería darle continuidad a muchos proyectos, porque estos proyectos de energía no se hacen de la noche a la mañana, ¿sí? Ujú. Estos son proyectos, son de 10, 15 años, son de largo plazo, ¿cierto? Y lo que no podía hacer es que muchos proyectos quizás ya estaban en la última parte de la fase, este gobierno los frenó. Y desde diferentes gremios de energía, de gas, alertaron lo que podía pasar. 2 años después estamos viendo ya las consecuencias que puede llegar a pasar. ¿Cuál? La primera, hombre, sí, gas. Lo vamos a tener que pagar porque de algún lado tenemos que traer, o lo producimos o lo compramos de afuera. Cuando lo producimos acá adentro, pues obviamente los costos son distintos cuando lo compramos de afuera y nos va a subir el gas a todos. Ya dijo el gobierno que no puede seguir subsidiando el gas licuado, que es el de pipeta, Exacto, que ese es el que compran los más pobres, claro, porque a los entonces, más pobres no les llega el gas por no, no, gasoducto, no tiene, sino lo compran en pipeta. A eso se les va a quitar el subsidio porque el gobierno dice que no claro. tiene cómo girar Entonces es esos una recursos. contradicción. Entonces, esas personas que son las más vulnerables, que te deben comprar el gas en pipeta, ya no lo van a poder comprar en pipeta, entonces las envían a cocinar con leña, que es mucho más contaminante que cualquier otro. ¿No? Y entonces ahí es donde yo digo, ¿dónde está hoy la coordinación del gobierno nacional que, por un lado, defiende el tema ambiental, en el cual todos estamos de acuerdo, pero por el otro lado, no hace las acciones pertinentes para cuidarlo? Como ejemplo es, ¿cómo vamos hoy a garantizarle a esas clases más vulnerables el abastecimiento de su gas con el que hoy cocinan? Entonces, fíjese que hay unas contradicciones y poca coherencia, pero vuelvo y lo repito, es una poca coherencia planificada por ellos, porque aquí que no me vengan a decir que muchas de las cosas que le han pasado a este gobierno han sido por incapacidad. Una es una incapacidad planeada por ellos mismos para autosabotearse y estar creando un escenario de enemigos. Que una última pregunta y luego dejamos pendiente reforma política y Sí. reforma a la salud.
y la reforma tributaria, la ley de financiamiento, lo del presupuesto. Lo dejamos para más adelante, otra oportunidad. El tema de Pegasus, ¿hubo compra o no de software Pegasus? El ministro de Defensa ha dicho que no, la Policía Nacional dice que no, pero de todas maneras un documento de inteligencia dice que esa platica sí entró a Israel. Lo que falta ahora determinar es si esa platica salió de Colombia y si era para lo que se dice ser, que era para un software espía. Sí, pues aquí hoy el gobierno debe hacer una trazabilidad, porque es que no fueron ni 10 pesos, ni no, fueron 100 billones, 100 millones de dólares que costó Pegasus. Esa plata no es cualquier cosa. Entonces, debe existir una trazabilidad. Y hoy el gobierno tiene todas las herramientas para decirnos a los colombianos cuál es esa trazabilidad, si fue verdad o no fue verdad, ¿cierto? Porque hasta hoy simplemente es un anuncio, un titular. O es un sofisma de distracción Vuelvo y digo, para ellos poner a hablar crean al país. cortinas de humo para que nos pongamos a hablar de Pegasus. Bueno, y finalmente, si lo compraron, Lo si compró fue la chutaron, policía claro, no fue un grupo, fue el Estado del colombiano, Estado. llámelo como quiera, ¿sí? El Estado colombiano lo compró, sí fue que lo compró, y eso fue hace 2 años, ¿Y para ¿sí? espiar a quién? Claro, y hoy, ¿qué nos cambia la realidad? Eso, Se o sea, supone que la dígame día a policía día. espía conversaciones de delincuentes. Dígame que si hoy, ejemplo, se establece que Pegasus sí fue comprado y tal, eso nos va a ayudar a que llegue gas a cada casa. Eso nos va a ayudar a que el ELN y los grupos mafiosos desalojen los territorios que hoy tienen ocupados. Eso nos va a ayudar para que los delincuentes que roban todos los días celulares, bancos, fleteos, nos dejen de robar. Eso nos va a ayudar a la crisis alimentaria que hay en muchos municipios de Colombia. ¿Eso nos va a ayudar para la infraestructura? Pues creo que ese tema, aunque no le quiero restar importancia, no es un tema de fondo de los graves problemas que se nos avecinan en nuestro país. Pues bueno, de esta manera hemos traído el análisis político de la semana con el exconcejal de Bogotá, Javier Ospina, quien ha dicho, entre otras cosas, que el 40% del territorio nacional se ha perdido, está ahora en manos de organizaciones armadas al margen de la ley, con Mafiosos. el beneplácito, dice grupos mafiosos, con el beneplácito del gobierno y esto, por supuesto, apoyado por la declaración que vimos y escuchamos aquí del gobernador del departamento del Caquetá, continúa con su hipótesis de un segundo o un nuevo estallido social provocado por el gobierno para no hacer elecciones en el 2026. Muy amable, gracias por estar aquí nuevamente en los micrófonos de Al Día Noticias. John Didier, a usted y a los oyentes, lo último, analicemos, unamos puntos. La sociedad civil hoy tiene una gran responsabilidad. Nadie, absolutamente nadie, puede ser apático, ¿sí? Y dar la espalda a una realidad que nos va a tocar absolutamente a todos. Y es tiempo de empezar a mirar cómo nos organizamos de una forma pacífica, eficaz, que le haga sentir a este gobierno que no va a hacer lo que se le dé la gana con la democracia de nuestro país. Nosotros somos Javier Ospina, John Didier Rodríguez, en el análisis político de la semana en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente.